Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer, antes del encuentro trilateral entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, el presidente López Obrador tuvo reuniones individuales con ellos. El presidente López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau acordaron avanzar hacia una integración económica más incluyente en la que jóvenes, mujeres y comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación comercial con el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el llamado TEMEC. También coincidieron en combatir la desigualdad a través de medidas más justas y la redistribución de la riqueza. Más tarde, el presidente López Obrador se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y ambos gobiernos acordaron promover programas para impulsar la integración de mujeres, personas indígenas, la población LGBTIQ+, o con alguna discapacidad a la fuerza laboral de México y Estados Unidos. Biden señaló que estos programas que financiará su país beneficiará a 540,000 jóvenes, tanto en el sur de México como en Centroamérica. También se comprometieron a crear grupos de trabajo contra el tráfico de armas y delitos transfronterizos y firmar un memorando de entendimiento sobre la salud mental, los trastornos por uso de sustancias y adicciones. Este memorando, según la Casa Blanca, ayudará a abordar la crisis de los opioides que causó la muerte de 100,000 personas en el último año en Estados Unidos. Último tema de la noche, empiezo contigo, Fer. A ver, algo que causó mucha reacción en la discusión pública fue esta frase que dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tratar a México como iguales, un trato ya no como ver a México como el patio trasero. ¿Qué decir sobre esto? México, por otro lado, el presidente López Obrador pues celebró, hablando sobre migración, esta iniciativa del gobierno de Biden de regularizar a casi 11 millones de personas migrantes que están en Estados Unidos y que desde luego tendrá que ser aprobado por el Congreso, como tú ya lo decías en el bloque pasado. Pero ¿qué decir sobre estas reuniones bilaterales? ¿Cómo lo viste? Pues bueno, yo creo que esto sí es algo que celebrar, ¿no? O sea, el cambio en el trato que tenemos con Estados Unidos, pues es algo que se necesitaba en términos de dignidad simplemente para el tipo de relación que tenemos con ellos, en los que somos socios en tantos sentidos, y no solo socios, ¿no? Sino el intercambio cultural diario que hay entre la propia población es enorme. Y creo que aquí sí hay que reconocer, sin duda, el trabajo diplomático que hay detrás, ¿no? Porque una declaración así sale de manera voluntaria. Yo creo que Biden tiene una mucho mayor consideración hacia México, pero yo creo que también hay trabajo diplomático detrás alrededor de cada una de estas menciones. Ahora, volvemos al tema migratorio. Estados Unidos no lo ve como un asunto necesariamente de la relación bilateral. Para los ciudadanos estadounidenses, esto es un asunto de política doméstica, ¿no? Que define sus elecciones porque es algo de su vida cotidiana, no de algo en lo que necesariamente México sea parte, ni siquiera les preocupe. Entonces, el papel de México en realidad es como de alguna forma accesorio a este debate que ya existe dentro del país con respecto a temas que están definiendo elecciones enteras, ¿no? O sea, diríamos que una parte muy importante del triunfo de Trump se debió a su política migratoria y una parte importante del triunfo de Biden se debió a la política migratoria de Trump, ¿no? Y al contraste que se buscaba. Entonces creo que aquí México sí tendría que un poco impulsarlo desde ahí, ¿no? O sea, entender que no es únicamente un tema que se va a hablar con Biden, volvemos a lo que comentábamos el tema pasado, es un asunto que pasa más por el tema legislativo, pero creo que sí se tendrían que plantear alternativas, es decir, cosas que sí pasan por el Ejecutivo. A ver, tenemos ya el programa para los jóvenes migrantes, ¿no? Los niños que llegaron a Estados Unidos con su familia o que llegaron solos y han vivido ahí toda su vida. Ese programa sí depende del Ejecutivo y hay muchas formas de mejorarlo, ¿no? Que les puedan ampliar derechos, negociaciones con estados para que se les dé acceso a las universidades con las mismas tarifas, facilidades para que puedan obtener identificaciones, para que puedan tener permisos para hacer prácticas desde que son estudiantes más jóvenes, ¿no? Antes de cumplir los 18 años, que se amplíen los plazos, porque ya los jóvenes que no entraron dentro de los años que originalmente se plantearon han estado excluidos, ¿no? Y no se han replanteado muchas de estas cosas. Entonces, creo que sí hay una forma de trabajar sobre lo que ya existe, trabajar también sobre las visas de trabajo, que dependen mucho más del Ejecutivo, ¿no? Aunque el Legislativo tiene una parte importante, pero creo que habría formas de implementar, por ejemplo, ahora visas temporales de trabajo para personas que trabajaran en toda la industria hospitalaria, restauranteras, que hoy está teniendo un problema de trabajadores, ¿no? Ellos mismos lo anuncian, que no hay suficientes personas para poder volver a detonar la industria. Y entonces creo que hay otros ramos dentro de la migración que no son únicamente la regularización, que se tendrían que estar discutiendo y que hoy pues no necesariamente lo vimos público, insisto, no sabemos si en las reuniones
privadas se dieron, ¿no? Ojalá que sí, pero creo que hay mucho por trabajar ahí y muchos pendientes que avanzar. Así es, hay que trabajar sobre lo que ya existe, dice Fer Aide, tú coincides con esta lectura. Y otro tema que había causado mucha polémica, si se iba a tratar o no, era el tema de la reforma energética impulsada por el presidente López Obrador aquí en México. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard adelantó nada más que sí tocó el tema en privado, que nada más lo expuso y que bueno, incluso el gobierno de Canadá pues está interesado en modernizar algunas de las plantas hidroeléctricas en México. ¿Qué decir también sobre la reunión bilateral con Canadá? Sí, gracias Mariana. Bueno, complementando primero la idea del segmento anterior que de lo que estaba comentando Fer, bueno, hubo un planteamiento de lo que es fuera, ¿no? de esta discusión que tienen interna en Estados Unidos sobre el tema de la reforma migratoria, sino este planteamiento que comenté hace un momento, que el presidente López Obrador hizo, que se pudiera estudiar el mercado laboral estadounidense o canadiense o incluso también mexicano, para poder ver cuál era la demanda y la necesidad de mano de obra que especialmente en Estados Unidos a veces no alcanzan a cubrir y que quizá podría haber una migración regular, ordenada y segura, ¿no? Con este tipo de esquemas que podrían ayudar también a hacer esta integración para el desarrollo de los tres países, que eso es fundamental y muy importante por el tema económico y porque además es una realidad que pasa todos los días. Si no, pues ahí están los 11 millones de mexicanos que sabemos de manera concreta que existen, porque son las cifras que existen, pero no sabemos si son más, ¿no? Es decir, esas son las cifras que tenemos, pero puede ser que incluso sean más. Ahora, en cuanto a la relación, en cuanto a las reuniones bilaterales y esta parte que mencionabas de la reforma energética, sí lo dijo el canciller Ebrard, que aunque no estaba en la agenda y era parte de lo que también le habían preguntado al embajador Moctezuma, el presidente lo quiso abordar y dio sus argumentos de que era un sistema eléctrico ahorita que era muy oneroso para el Estado. Entonces, bueno, no sabemos más detalles, yo creo que los vamos a ir conociendo conforme pasen los siguientes meses, especialmente porque no falta mucho, pareciera que es lejos, pero lo que se hace, toda la preparación del siguiente encuentro que va a ser en 2022 en la Ciudad de México, pues en ese lapso seguramente vamos a tener noticias, especialmente cuando se siga debatiendo esta reforma eléctrica. Con Justin Trudeau el encuentro me parece que fue bastante cortés. Hay cosas que hay en común, ¿no? Como la parte de la atención a los pueblos y comunidades indígenas, es algo que compartimos con Canadá, quizá desde visiones distintas, pero hay en específico por parte de Canadá una atención muy, digamos, con mayor fuerza a su población de clase media, porque obviamente es la franja de población que ellos tienen mayoritaria, al contrario de México, que nuestra franja de población mayoritaria pues es las personas que están en situación de pobreza. Y bueno, esa parte pues no, digamos que no fue un tema a platicar entre ellos dos. Yo creo que con lo que comentaban hace rato, con lo que abrió Fernanda de esta parte de que el presidente de Estados Unidos, Biden, dijo, bueno, ya México no es un patio trasero, tenemos un trato de iguales, pues eso se va a ver sobre la misma marcha. Es decir, sí, efectivamente, somos países que merecemos el mismo respeto. Coincido que aquí hay algo que celebrar, que fue una reunión muy cordial, en donde además se abordaron los temas y se tomaron con seriedad los temas y los planteamientos que hizo México. Yo celebro el trabajo que hizo la Cancillería, que hizo el Gobierno de México y la postura que asumió López Obrador, como siempre congruente con lo que él ha venido diciendo en estos años, lo volvió a repetir ahí, cooperación para el desarrollo, sí, atender primero a la población más pobre y poder, esto sí me sonó como una narrativa nueva, pues integrar a los tres países de manera muy sustancial para que nos fortalezcamos económicamente sin perder nuestra soberanía. Bien. Cristina, tú justamente trabajas dentro de la Cancillería en los mecanismos trilaterales. ¿Qué piensas sobre las reuniones bilaterales que se llevaron a cabo? Es un buen momento, digamos, para replantearse la relación entre México con Estados Unidos y con Canadá de manera bilateral. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que como estaba comentando Aide, creo que en ambas reuniones se avanzaron temas muy importantes. Creo que en la reunión con Canadá, una de las cosas a resaltar, además del tema de las hidroeléctricas, es que también estamos buscando maneras de que Canadá se incorpore
de manera más consolidada para los esfuerzos que ya estamos llevando a cabo en el sur de México y en Centroamérica para la cooperación internacional para el desarrollo y el manejo de la migración regional. Creo que ese es uno de los elementos clave que tenemos que seguir avanzando con Canadá. Y en la relación con en la reunión bilateral con Estados Unidos, creo que otro de los temas, precisamente además de la cooperación internacional para el desarrollo y el anuncio del presidente Biden de que van a seguir con este apoyo de hasta 540,000 personas, también es el tema de la regularización migratoria. Creo que ese es otro de los temas esenciales que nosotros llevamos a la mesa y que se planteó de manera muy respetuosa con el presidente Biden, pero que sí también son prioridades para México. Y creo que ambas reuniones coincidieron en la reunión trilateral para ver cómo vamos a avanzar como región y cómo vamos como región a avanzar en temas esenciales, no solo en el tema migratorio que ya mencioné, sino también, por ejemplo, avanzar en las cadenas de suministro, particularmente en las cadenas de suministro sanitarias. Es decir, para estar preparados para la siguiente pandemia, ¿qué podemos hacer como región de los 3 países para producir más vacunas, para producir más instrumentos médicos en la región y para que la próxima emergencia sanitaria no nos agarre desprevenidos? Saúl, tú coincides con Cristina. ¿Cómo viste las reuniones bilaterales? ¿Qué destacarías? Y también, ¿qué esperar a partir de esta cumbre de líderes de América del Norte? Que bueno, ya se retoma. El canciller Marcelo Ebrard incluso anunció que la próxima será el próximo año aquí en la Ciudad de México. ¿Qué decir y qué esperar rumbo a la próxima cumbre? Sí, justo recordé, yo soy del Estado de México, que el presidente Peña Nieto nos trajo la cumbre acá a Toluca. Toluca, sí. ¿No? Creo que también sería una buena oportunidad que se le diera oportunidad a otros estados de la República que fueran sede de estas reuniones, ¿no? Justamente para impulsar la industria del comercio trilateral. Hace unos días yo revisaba un documento de INEGI sobre la industria maquiladora y entre 1993 y 2006 la industria maquiladora creció en más de un 3,000% su intercambio con Canadá. Sin embargo, solamente representa el 2,07% del intercambio maquilador industrial de México, el intercambio con Canadá. Es decir, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo hizo crecer exponencialmente, sigue representando una parte muy pequeña del intercambio comercial mexicano, ¿no? Justo creo que también se perdió mucho en esta parte la posibilidad de avanzar una agenda conjunta México-Canadá sobre la presión que debe recibir Estados Unidos en este tipo de provisiones como las que hablábamos de fiscales con las que luego nos han castigado. Justamente retomando un poco el punto que mencionaba Fer en el primer bloque, yo veía con tristeza un poco el poco peso mediático que tuvo la reunión Trudeau-López Obrador en la CBC. Ellos hablaban solamente de la reunión Trudeau-Biden, ¿no? E incluso planteaban qué importancia tiene para la reunión bilateral, si tiene alguna, decía Rosemary Burton, la jefa de corresponsales de la CBC, ¿no? Es decir, realmente ahí hubo un fracaso, yo sí diría, del diálogo bilateral México-Canadá, que debe de ser muchísimo más explorado. Sobre la reunión con Kamala Harris, por cierto, hoy decía nuestra colega de Comexi, Stephanie Enaro, que ella puede vincular la caída en popularidad de la vicepresidenta a cuando vino a México a solucionar, ¿no? Cuando fue encargada de solucionar la crisis migratoria con México. Y la verdad es que ahí hay muchos asuntos pendientes y justo creo que la mejor crítica la hizo José Martín Vivanco de Human Rights Watch, de que México tiene que poner en práctica sus propios consejos, ¿no? Sí. En septiembre de este año se detuvieron a 40,000 migrantes en la frontera sur mexicana, la cifra más alta de la historia. Es decir, en ese sentido creo que hemos sido un poco farol de la calle y oscuridad de la casa, como bien decía también mi querida Fer, se tiene un discurso progresista y una práctica completamente conservadora. Bien, y justamente regreso contigo, Fer, a manera de cierre, solamente para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos de esta cumbre? ¿Se cumplieron las expectativas y qué esperar a partir de lo que se discutió ayer en Washington? Bueno, creo que hay temas comerciales que tal vez hicieron menos ruido, pero que están sobre la mesa. Me quedo pensando como que se habrá discutido sobre el tema de las mineras con el primer ministro de Canadá, que se habrá discutido sobre el tema de General Motors con Estados Unidos, ¿no? Estos temas que siguen
ahí latentes y que pues están poniendo mucha atención sobre el tratado comercial. Creo que en los meses que vienen lo que tendremos que ver son estos ya implementaciones concretas de los acuerdos abstractos, ¿no? O sea, en qué va a consistir realmente este apoyo a Centroamérica y Latinoamérica. Creo que yo esperaría que esto sea como un buen motivo para que México dé resultados de qué está pasando con Sembrando Vidas, si tanto lo vamos a promover, bueno, realmente qué impacto está teniendo para la población, términos de mejora económica y, digamos, datos que los propios mexicanos no tenemos. Bien. Ojalá este sea un buen pretexto para ponerlos sobre la mesa. Bien, efectivamente es de celebrarse, sí, que se haya retomado este diálogo trilateral y vamos a estar muy pendientes y analizando la implementación de esta declaración conjunta en la práctica. Muchas gracias por habernos acompañado. Se terminó el tiempo del programa, pero vamos a hacer un corte. Regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.